Guillermo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Hola, Hola. ¿nos escucha, Guillermo? Sí, ahí los escucho. ¿Cómo están ustedes? Un Bien, Bien, gusto. bien. bien. Bueno, Bueno, queríamos preguntarte, teniendo presente que hace unos poquitos días atrás se cumplieron 41 años del inicio de la guerra de Malvinas, ¿no? En sí. 1982. Bueno, justamente que nos hagas una reflexión y que nos comenten cómo está hoy la Ujú. relación, digamos, con respecto al reclamo de Argentina sobre Malvinas. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho la iniciativa de ponerse en contacto con nosotros. Desde el Gobierno Nacional eh, hemos destacado muy especialmente este 2 de abril a, a nuestros veteranos y veteranas de guerra y homenajeado, honrado a los caídos en la Guerra de Malvinas. Con el presidente Fernández estuvimos en Almirante Brown, en un acto muy emotivo, un acto en donde, además de estos homenajes, se inauguró el barrio Malvinas Argentinas, un barrio muy importante en ese partido bonaerense, y alentamos y acompañamos actos que se realizaron a lo largo y ancho de todo el país. Eh, nosotros no dejamos de tener en cuenta que se trata de el 2 de abril, de la conmemoración de nuestros veteranos y veteranas de guerra y de los caídos, lo cual remite a la guerra de Malvinas. Pero no dejamos de tener en cuenta que hablar de Malvinas no es solamente referirnos a la guerra y a sus protagonistas, sino también y centralmente se trata de hablar de soberanía. La palabra clave es soberanía y creo que en este momento estamos viviendo en nuestro país un, una situación que invita de manera creciente a cada vez sectores más amplios de la sociedad a poner en valor a la soberanía nacional en relación con Malvinas y esos territorios, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, el área marítima que circunda a esos archipiélagos, refiriéndonos a la soberanía ahí en esos territorios, pero también a la soberanía nacional en las otras dimensiones, la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión científica, tecnológica, sanitaria, etcétera. En ese contexto hemos recuperado la cuestión Malvinas como una política de Estado que ya tiene 190 años de vida, el mismo año en que una invasión inglesa usurpó nuestro territorio austral, se ha mantenido una posición de constante reclamo, con distintos niveles de compromiso de los distintos gobiernos, pero siempre con una línea de continuidad en el reclamo al Reino Unido, cosa que es muy importante, y además política de Estado que se refiere a lo que una cláusula constitucional, la disposición transitoria primera, dispone respecto de las Malvinas, diciendo que esos territorios son parte del territorio nacional y que es un objetivo permanente eh, e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación del ejercicio de soberanía sobre esos espacios territoriales, ¿no? Eso estamos haciendo, poniendo nuevamente a Malvinas como una política de Estado, como una prioridad de la política exterior, porque Malvinas, hay que decirlo claramente, es una causa nacional que nos convoca y moviliza a todos los argentinos y argentinas y también a otros pueblos que luchan contra el colonialismo. Hola Guillermo, te habla Kevin. Te quería ¿Cómo estás? preguntar, ¿cómo ves vos el tema de Malvinas? Que muchos autores ven que el conflicto de Malvinas fue entre Argentina e Inglaterra y ahora se ve como Argentina versus la OTAN. ¿Vos ves que es así, que fue el conflicto? Mira, yo creo que hay que ser cuidadosos con ese tema, porque es fácil decirlo, que en Malvinas hay una base de la OTAN, este, es difícil justificarlo, porque en realidad en Malvinas hay una base militar británica y el Reino Unido es parte de la OTAN. Eso es lo correcto para decir. Eh, pero allí no está España, que reconoce la soberanía argentina, allí no está Alemania, allí no está
Italia. Cuando nosotros decimos una base de la OTAN, estamos metiendo en el medio a actores que no tienen que ver con la disputa de soberanía que estamos llevando adelante. Entonces, sí, el hecho de que el Reino Unido sea un socio principal de la OTAN nos debe prevenir respecto de la posibilidad de que ese asiento militar que existe en Malvinas, en un proceso de militarización además gravísimo, de una dimensión exorbitante en comparación a la población que habita allí, y nosotros debemos tener en cuenta que hay posibilidades de que eso articule con la OTAN, pero no es lo mismo que decir que es una base de la OTAN como generalmente se dice. Yo sé que por ahí puede ser más atractivo, le da dramatismo decir que ahí está la OTAN, pero en el sentido técnico y legal no es así. Eso es importante. Fíjense que nosotros ahora alertamos y denunciamos la introducción de tropas kosovares en Malvinas. Argentina no reconoce como Estado a Kosovo, sino como una región serbia, y sin lugar a dudas esta movida del Reino Unido de introducir tropas kosovares en Malvinas es una movida que nos alerta de que podrían ir tropas de otros países, incluso de la OTAN, ¿no? Por eso es que nosotros hemos denunciado muy duramente esta situación. Guillermo, ahora te habla Sebastián. Quería preguntarte, bueno, vos como secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿no? Pensaba ahora en la Antártida, ¿no? Ese pedazo gigantesco de territorio, pero que sin embargo contiene muchísimas riquezas y también, digamos, sobre todo agua dulce. Así es. Digamos, las políticas argentinas a futuro prevén justamente, ¿no? Porque se ve, por ejemplo, uno ve la guerra de Rusia-Ucrania, que es netamente una guerra geopolítica, también por control de los recursos naturales. Digamos, ¿cómo vamos a proyectarnos nosotros sobre la Antártida si pensamos aumentar, digamos, la presencia militar científica? ¿Qué prevé hacer nuestro gobierno? Sí, el Tratado Antártico dio lugar a la desmilitarización de la Antártida. Y esto es algo que Argentina ha asumido compromisos internacionales, y en lugar del factor militar, lo que se busca en la Antártida es que sea un continente orientado a la ciencia, orientado a la preservación del ambiente antártico, y en eso Argentina tiene un enorme desarrollo. Esto no significa que no hayan militares en la Antártida. De hecho, el soporte militar es fundamental a los efectos de toda la logística antártica, pero se prohíbe el ingreso de armamentos, se busca que esa presencia militar tenga que ver con el soporte a la ciencia y al cuidado del ambiente antártico. Esto de ninguna manera implica que nosotros dejemos de tener un objetivo, que es el de reafirmación de nuestra soberanía sobre el sector antártico argentino. ¿Cómo se logra eso? Bueno, somos el país que tiene más bases antárticas, tenemos 13 bases antárticas, estamos reactivando una base más. Somos un país que tiene una escuela en la Antártida, el único país que tiene una escuela. Hay niños que viven en un poblado antártico que es la base Esperanza. Está presente allí Radio Nacional, ahora está TELAM. Tenemos la Biblioteca Nacional, ahora tiene una subsede allí en la base Carlini. Bueno, nosotros buscamos incrementar nuestra presencia en clave de ciencia antártica y de cuidado del ambiente antártico, buscando garantizar la paz en ese continente y buscando reafirmar con esos instrumentos, que son los que prevé el Tratado Antártico, las posiciones soberanas de la Argentina sobre el sector antártico argentino.
Es muy, muy importante esto que hemos ido logrando progresivamente de adquirir conciencia de que somos un país bicontinental, es decir, un país que tiene parte de su territorio en el continente americano y parte de su territorio en el continente antártico. Allí hay argentinos que viven, que trabajan, argentinos que nacen allí, eh, argentinos y argentinas que se educan. Bueno, es realmente muy, muy importante. Hay una sociedad argentina que se desarrolla en la Antártida. Y Guillermo, vos cuando asumiste el cargo de la secretaría que vos estás conduciendo, ¿ustedes qué vieron antes del 10 de diciembre del 2019? ¿Cómo vieron la política Malvinas? Mira, yo fui diputado nacional hasta el, hasta el 10 de diciembre del 2019, hasta el 9 de diciembre del 2019. Eh, Fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y durante el gobierno de Macri fui vicepresidente de la comisión. El gobierno de Cristina, presidente, y el gobierno de Macri, vicepresidente. Así que lo he vivido muy de cerca, todo ese proceso nefasto del macrismo. El macrismo, en relación a estos temas soberanos, temas que tienen que ver con Malvinas, con Antártida y con Atlántico Sur, lo que hizo fue desmalvinizar la relación con las grandes potencias, especialmente con el Reino Unido, un hecho de suma gravedad. Y te doy un ejemplo, en este comunicado conjunto que se conoce popularmente como el Pacto Forador y Duncan, no hay ninguna referencia a la resolución 2065, que es la que reconoce la disputa de soberanía, ni hay ninguna referencia a que haya un compromiso de las partes de resolver esto por la vía de las negociaciones, por la vía pacífica. Entonces, esto te habla de la desmalvinización que el gobierno de Macri pretendió imponer en la relación con el Reino Unido. Y lo mismo pasó con otras potencias occidentales y orientales, ¿no? El macrismo buscó borrar el tema Malvinas de la agenda nacional. Y te diría que la única fase que ellos buscaban mantener era el tema del homenaje a los veteranos, a los caídos, cuestiones que no dejan de ser importantes, pero que deben estar siempre puestas en clave de soberanía, que es lo que nos piden los veteranos. No nos olvidemos de luchar por la recuperación del ejercicio de soberanía sobre Malvinas, ¿no? Así que bueno, fue un proyecto desmalvinizador, al mismo tiempo que fue un proyecto de dependencia de la gran potencia occidental, fue un proyecto de desintegración regional, fue un proyecto de endeudamiento sistemático y crónico que nos llevó a transformarnos en un par internacional cuando el gobierno de Macri declara el default de su deuda. Argentina quedó en una situación de par internacional. Hay que tenerlo muy presente esto porque quienes generaron esto mismo ahora tienen la pretensión de volver a gobernar la Argentina, ¿no? No hay que olvidarse de estas cosas. Claro, claro. Quería hacerte una pregunta con respecto a la soberanía desde el punto de vista de los recursos naturales y el punto de vista económico. En los 90, bueno, justamente se denunciaba a menudo de faltantes de radares y demás para controlar, por ejemplo, la pesca ilegal. Hoy, ¿cómo está, digamos, el sur argentino, las islas? ¿Cómo está, digamos, la cobertura argentina con respecto a la tecnología, la presencia naval, etcétera? Bien, mire, yo tuve un paso de algo breve, estuve 1 año y medio trabajando en el Ministerio de Defensa antes de ser secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur. Estaba a cargo del organismo previsional y financiero de las Fuerzas Armadas, el IAF, Instituto de Ayuda Financiera, y desde allí tuve la suerte y el honor de compartir la gestión con el primer ministro de Defensa de esta gestión, con Agustín Rossi, y también algunos meses en la gestión de Jorge Tallán como ministro de Defensa. Y realmente he vivido con mucha satisfacción y orgullo ese paso por el Ministerio de Defensa porque he podido ver cómo
se han ido poniendo en valor aquellas acciones que, más allá de lo declamativo, implican un efectivo cuidado de nuestra soberanía nacional. En esto destaco algunas de las acciones más importantes. Les diría que la clave es la creación del FONDEF, que es el Fondo Nacional de la Defensa. Es un fondo que garantiza la inversión en equipamiento militar, que permite el control del espacio, mejorar el control del espacio aéreo, del espacio marítimo y del espacio terrestre argentino. El FONDEF nos está permitiendo retomar la fabricación del Pampa 3, nos está permitiendo generar un incremento del proceso de radarización, dándole continuidad a los esfuerzos que se hicieron durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Tengan en cuenta que en este momento, en el acuerdo con el INVAP, con esta magnífica y modernísima empresa estatal provincial de la provincia de Río Negro, con participación del Estado Nacional, se están produciendo radares para la Argentina y para la exportación. En estos días se ha exportado radar a Nigeria. Y estamos, por ejemplo, se instaló el radar en Cabo Domingo, en la provincia de Tierra del Fuego, que permite un mejor control del área austral. Los Pampa 3 que fueron incorporados han sido desplazados por el Ministerio de Defensa a la provincia de Santa Cruz, lo cual permite un mejor control del espacio aéreo. Se está construyendo un muelle muy importante para las campañas antárticas en el marco de la logística antártica en Ushuaia, un muelle de más de 500 metros, casi 600 metros, que va a permitir una mejor operación de los barcos argentinos que operan en la campaña antártica y también de países que tienen presencia antártica y que contratan nuestra logística. Se está avanzando en la adquisición de equipamiento de transporte militar. Se pagaron las OPV que compró el gobierno de Macri, que nuestro gobierno son los patrulleros oceánicos que nuestro gobierno está afrontando su pago. Bueno, una serie de acciones que nos permiten poner de relieve mayor compromiso concreto, no solamente en el discurso, no solamente en los objetivos nacionales que nos planteamos, sino también en la gestión concreta. Y en ese marco también hay esfuerzos que hace la Cancillería con el programa Antártico. Nosotros, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Defensa, hemos podido conseguir la construcción de 3 laboratorios para 3 bases antárticas. Hemos creado una subsede de nuestra Secretaría en la ciudad de Ushuaia. Bueno, hay una serie de acciones, de despliegues también que desde la Cancillería estamos realizando en el mismo centro. Hola Guillermo, le habla Sofía. ¿Cómo le va? Le quería preguntar, de los políticos actuales, candidatos, ¿cuál sería la diferencia de los distintos políticos sobre la visión de ellos, sobre la soberanía, Malvinas Argentinas? ¿Cuáles son los políticos que realmente nos proponen defender las Malvinas Argentinas o recuperar las Malvinas Argentinas y la soberanía? ¿O los políticos que piensan en los políticos que directamente quieren dolarizar a Argentina? ¿Todo eso nos podría dar su punto de vista? Mire, yo siempre trato de poner en relieve cuando la dirigencia política argentina logra acuerdos en relación a las cuestiones de soberanía nacional y apunto a que tengamos una política de unidad en relación con los temas de soberanía. Sí hay que decir, porque el hecho de apuntar a la unidad y de generar políticas de consenso no debe, mi opinión, soslayar, poner en evidencia cuando hay políticos que se desmarcan de los compromisos con la soberanía nacional. En esto, primero les digo en qué valoro yo a la dirigencia política que está comprometida. Hoy funciona el Consejo Nacional Malvinas,
donde hay representantes del oficialismo y de la oposición. Es un hecho que considero muy positivo, ¿no? Y Claro. si bien no tenemos una idea exactamente igual y un compromiso de la misma naturaleza, sí creo que es muy importante el hecho de que tengamos eh, la posibilidad de debatir, de analizar en conjunto y de mostrar que tenemos un compromiso en favor de consensuar políticas y posiciones. Pero también hay que decir que hay una precandidata presidencial del PRO, presidenta del PRO además, que fue la que propuso cambiar Malvinas por vacunas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que se acaba de bajar con un falaz renunciamiento histórico quien fue presidente y que actuó con una abierta desmalvinización en su gobierno. Y tenemos que tener en cuenta también que hay un candidato de ultraderecha que repite las mismas cosas que decía Macri, cosas muy parecidas a las que decía Macri, por ejemplo, que vamos a recuperar las Malvinas cuando seamos una potencia mundial. Eso es una falacia. Si fuera así, Panamá, país con un pequeño territorio, con pequeña población, nunca hubiera recuperado el canal de Panamá en su soberanía de la principal potencia mundial. Es una falacia, ¿no? Eso es lo que dice Milei. De que cuando seamos potencia vamos a lograr... ese es un argumento al servicio del imperialismo británico, ¿no? Y bueno, hemos tenido otros, he visto algunos que han festejado ahora el ex embajador británico, un diputado Torello, por ejemplo, del PRO, festejando al ex embajador británico por una insolencia que cometió hacia mi persona, cuando en realidad ese ex embajador británico fue una pieza clave para toda la política de entrega de soberanía que intentó llevar adelante Macri, ¿no? Así que bueno, cuando nosotros apuntamos a que Malvinas nos une, a una política de unidad, no dejamos de poner en evidencia también que hay personajes de la política argentina que tienen una política abiertamente entreguista. Cristian te habla ahora. Y Sí, Sebastián. quería preguntarte justamente que nos profundices un poco, hace un rato nombrabas el pacto Forador y Duncan, Sí. que se firmó en la época de Macri. Argentina le puso fin a ese pacto. ¿Por qué Argentina le pone fin? Y bueno, ¿en qué consistía el pacto para entenderlo mejor? Miren, cuando Macri asumió la presidencia, antes de asumir la presidencia, quien tomaba las decisiones en la política exterior macrista, un personaje que se llama Fulvio Pompeo, que fue secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia de Macri, anunció que Macri iba a degradar el área de Malvinas en la Cancillería. Dijo que no iba a existir más la Secretaría de Malvinas que había creado Cristina Fernández de Kirchner. Y anunció que iban a descongelar la relación con el Reino Unido como si hubiera estado congelada. Durante los gobiernos anteriores no hubo ningún congelamiento. Sí hubo una fuerte reafirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas y se puso Malvinas como una prioridad de acuerdo a lo que establece la Constitución. El gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, antes incluso de Eduardo Duhalde, ¿no? En ese contexto de desmalvinización que ya se pronuncia antes de que gane las elecciones Macri, muy rápidamente empiezan a desarticular todos los mecanismos que existían en nuestras embajadas en los distintos países del mundo, dentro de la Cancillería, que tuvieran que ver con Malvinas. Y pocos meses después de asumir Macri, en septiembre del 2016, anuncian que habían alcanzado un acuerdo con el Reino Unido por el cual comprometían remover los obstáculos, decía así ese comunicado conjunto, remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, lo cual era un eufemismo para decir que apuntaban a que la pesca ilegal en Malvinas y la actividad hidrocarburífera ilegal en Malvinas dejara de ser ilegal, favoreciendo el crecimiento económico británico en las islas. Eso fue lo que comprometió Macri principalmente. Esto generó una fuerte resistencia. Habían otros compromisos por el estilo que fueron muy cuestionados.
La gestión del presidente Fernández empezó a desandar esos compromisos, una tarea compleja, que había que evitar que se afectara la reputación internacional. Sabíamos que el Reino Unido iba a intentar poner a la Argentina en situación de incumplidora de un acuerdo. Nosotros en ese sentido marcamos una clara posición en función de que no había ningún incumplimiento de la Argentina, sino que lo que había era mala fe de parte del gobierno británico en la concepción misma del acuerdo. Hasta que hace poco más de un mes, el 2 de marzo, el canciller Cafiero le transmitió formalmente mediante una nota y en una reunión que mantuvo con el canciller británico que dábamos por terminado ese comunicado conjunto de septiembre del 2016 que se conoce como Pacto Forador-Duque. Fue una acción de entrega. No produjo mayores consecuencias porque reaccionó fuertemente el Congreso. En ese momento, como les comentaba, yo era diputado, no solamente diputados de la oposición en ese entonces, sino también diputados del oficialismo, senadores, senadoras del oficialismo, también reaccionaron duramente frente a esto. Y ya ahí limitamos esta pretensión de legalizar las actividades ilegales que autoriza el Reino Unido, y luego, con el comienzo de la gestión del presidente Fernández, se comienzan a desarticular 3 acuerdos básicamente, uno vinculado a los vuelos a Brasil, con una escala mensual en Córdoba, se imposibilitaron un contacto efectivo entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino, un acuerdo vinculado con la cuestión antártica y un acuerdo vinculado con la pesca. Así que bueno, estamos orgullosos de haber dado estos pasos, son pasos fundamentales para volver a poner a la cuestión de la soberanía nacional en el centro de la escena. Y Guillermo, ¿vos cómo ves que los medios de comunicación acompañan las acciones y los esfuerzos de este gobierno para recuperar las islas? No, hay un bajo compromiso, esto lo sabemos, hay incluso medios de comunicación que son muy funcionales al interés británico, sobre todo se prestan a mostrar una supuesta situación idílica, ideal, paradisíaca en las Islas Malvinas, cuando la realidad dista mucho de eso. Y lo que yo lamento mucho es que muchas veces priorizan su carácter de medios opositores a la defensa del interés nacional. Eso la verdad que me da mucha pena. Cuando priorizan su guerra contra el gobierno peronista por encima de defender lo que es nuestro, lo que nos corresponde por historia y por derecho. ¿Y la juventud acompaña la causa Malvinas? ¿Vos ves que la juventud de toda la Argentina acompaña la causa Malvinas? Yo veo que hay un proceso muy interesante. Hay un proceso muy interesante entre los jóvenes de valoración de lo que representa Malvinas. Mucha curiosidad. Generalmente lo que me pasa a mí con los jóvenes, con los que charlo por ahí en colegios, en universidades, es que asocian Malvinas con la guerra, ¿no? Creo que a poquito se va generando la conciencia de que Malvinas es mucho más que la guerra de Malvinas, que es una historia que nace con nuestra patria. Hubo presencia argentina hasta que los compatriotas fueron expulsados de las islas en 1833, hace 190 años. Se va tomando una conciencia más cabal de que eso es nuestro y que nos lo han arrebatado, nos lo han robado, ¿no? Así que hay un proceso interesante. Y fíjate que se expresa también con el fútbol, con la música. Malvinas es bueno que en todas las expresiones de nuestra vida nacional. Eso es muy potente. Eso es lo que nos confirma de que se trata de una causa nacional. Guillermo, te quería hacer una pregunta con respecto, las relaciones territoriales entre Argentina y Chile en el sur, ¿no? Teniendo en cuenta que ha habido varios conflictos territoriales, quizás los más graves hayan sido el conflicto del Beagle,
y la crisis entre Argentina y Chile de 1978. Está hoy la relación Argentina-Chile en el sur austral? Miren, nosotros con Chile tenemos una relación de hermandad, es una relación histórica que ha tenido sus momentos de tensión, sin lugar a dudas, pero que hemos ido encontrando los caminos de entendimiento. Hoy hay dos instrumentos muy importantes, uno de la década de 1880, el Tratado de Paz y Amistad, y otro es el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Y tenemos mecanismos de resolución de las controversias que puedan surgir, ¿no? Así que si bien han surgido algunos temas críticos vinculados con plataforma continental, o ha habido algún planteo de Chile por el estrecho de Magallanes, siempre hemos podido encuadrar esas diferencias en los mecanismos que tenemos para resolver, ¿no? Y hay muy buen diálogo. De hecho, hoy ha estado el presidente Fernández en Chile con el presidente Boric. La verdad que no he visto las noticias todavía, pero era una visita muy esperada. Ya el año pasado había estado aquí el presidente Boric, un poco después de asumir, el primer país que visitó fue Argentina. Así que bueno, tenemos una relación muy consolidada de paz, de amistad, una relación fraternal. Eso no significa que no surjan inconvenientes, ¿no? Y eso no significa que no hayan sectores que alientan la producción de grietas entre la Argentina y Chile a ambos lados de la cordillera. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por ceder el tiempo al Multimedio Mordisquito. ¿Algún mensajito que le quieres dejar, Guillermo, a toda la audiencia de TD Ceilán y de Radio Mordisquito por la entrevista que acaban de escuchar? Miren, yo el mensaje que quiero compartir con ustedes final es comprometámonos en cuidar lo nuestro. Cuidar lo nuestro es asumir una actitud soberana ante las cuestiones estratégicas de nuestro país, las cuestiones que son además de interés de nuestro pueblo. Y ese cuidado se tiene que dar especialmente en los tiempos electorales. Este año estamos en un año electoral, hay que asegurarse de evitar que la Argentina caiga en manos de aquellos que han siempre aplicado políticas de entrega, políticas de defección respecto a los intereses nacionales cuando han gobernado. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo.